Bueno, muy buenas a todos ustedes. Hoy vamos a comenzar pues con una serie de videos introductorios al curso de Fisicoquímica. Los libros que vamos a utilizar son Fisicoquímica Castellan, Fisicoquímica de Levin, Fundamento de Fisicoquímica de Maron y Prudhomme, Termodinámica Yunus Senger, sexta edición, Introducción a la Ingeniería, a la Termodinámica, Ingeniería Química del Smith Van Ness. Bueno, como conceptos generales tenemos varios que son importantes no solamente en la fisicoquímica, pues, sino en las asignaturas de ingeniería, ya que en diferentes asignaturas de ingeniería estamos hablando de sistemas, procesos, tipos de procesos. Eso vamos a tratar de dejarlo claro pues al inicio. Y este curso está diseñado como un curso introductorio a la termodinámica. Entonces ahí vamos a estar hablando o tocando muchas cosas de la termodinámica, a pesar de que la fisicoquímica es bastante extensa. También toca parte de reacciones, otras cosas de gases ideales, pero vamos a tratar de enfocarlo a más que toda la termodinámica desde un punto de la ingeniería de alimentos. La fisicoquímica es una ciencia que estudia los principios que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos, y puede estudiarse desde un punto macroscópico o microscópico. O sea, desde el punto de vista macroscópico tenemos que estudiar las propiedades de la materia en gran escala, obviamente, y lo microscópico se basa en el concepto de la molécula. ¿Qué relación tiene la fisicoquímica con la termodinámica? Pues resulta que la termodinámica es una parte de la fisicoquímica. O sea, la fisicoquímica puede dividir en termodinámica, química cuántica, mecánica estadística y cinética. Tenemos que la termodinámica se enfoca desde el punto de vista macroscópico, como ya lo dijimos antes, y se enfoca desde las propiedades en equilibrio de un sistema y sus cambios. La química cuántica, pues la palabra quantum ya tiene que analiza las cosas desde el punto de vista atómico o microscópico, y la mecánica estadística, que se relaciona mucho con la parte microscópica, que justifica las leyes de la termodinámica y permite calcular las propiedades termodinámicas. Es decir, que la termodinámica estadística permite mirar ya desde el punto de vista micro cómo se determinan las propiedades termodinámicas que se utilizan en la parte macro. Nosotros vamos a entrar en la parte macro de la termodinámica, nos vamos a analizar desde el punto de vista estadístico. También tenemos la cinética, que, como su nombre lo indica, tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando entonces de la cinética, hablamos de sistemas que reaccionan en cierto tiempo o que tienen algún cambio con respecto al tiempo. Eso se enfoca en la cinética. Nosotros vamos a enfocar en la termodinámica. Y la termodinámica es una rama de la física que estudia la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones, como el calor y su capacidad para producir un trabajo. Tiene gran cantidad de aplicaciones en el vasto mundo de la ingeniería. Ejemplos de aplicaciones de la termodinámica, pues tenemos algunos bastante conocidos, como las turbinas, bien sean accionadas con vapor o turbinas de gas. Tenemos intercambiadores de calor, las unidades de refrigeración, que también son intercambiadores de calor, pero tienen un objeto específico, y es enfriar. La licuefacción de los gases tiene que ver también con procesos de refrigeración. Los gases se licúan a medida que se disminuye la temperatura o se aumenta la presión. Y la refrigeración lo separo un poco porque digamos, aunque esté relacionado con transferencia de calor, con intercambiadores de calor, en la ingeniería de alimentos es importante la refrigeración, ya que es un método de conservación. La licuefacción de gases se puede entender también con los cambios de temperatura y presión, que son también propiedades o variables que se utilizan en la termodinámica y en cualquier otro sistema. Las turbinas tenemos que son las que producen un trabajo generalmente. También tenemos que
Para entender un poco lo que son los sistemas y procesos, tenemos que ver las clases de sistemas que hay. Pero entendamos primero que es un sistema. Por lo menos sistema, como lo vemos aquí en la imagen, tenemos que es todo aquello que se delimita del universo para poder analizarlo, o es la cantidad de materia o una región en el espacio elegida para su análisis, como lo tenemos aquí. Lo que está más cercano al sistema o a la frontera del sistema se llama entorno, y lo que está mucho más lejano es el universo. O sea, del universo se toma una parte y se delimita con una frontera, y lo que queda cerca se le llama entorno. Esta frontera, como la vemos aquí, es un símbolo, pues una manera de esquematizar la frontera. También tiene su clasificación, o son diferentes clases de fronteras o paredes que encontramos en los sistemas. Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos. Hablamos de sistemas cerrados desde el punto de vista de la entrada o la transferencia, pues, de masa. Cerrados o abiertos teniendo en cuenta la transferencia de masa. Aislados, ya hablamos de la transferencia de energía. Entonces, no necesariamente un sistema cerrado impide la entrada o salida de energía, ya que hay sistemas cerrados que no son aislados y permiten transferencia de calor entre sus fronteras. Un ejemplo de sistema cerrado que tenemos aquí, clásico ejemplo cilindro-pistón que tenemos acá, que tenemos que está completamente cerrado a la entrada y transferencia de masa, pero sí permite la entrada de energía. Tenemos un esquema aquí también de una turbina que produce trabajo a expensas de la entalpía, que es una propiedad termodinámica que vamos a ver más adelante. Y tenemos unas fronteras aquí delimitadas por unas líneas azules, que son fronteras imaginarias que ya la vamos a ver. Pero en este caso hay una entrada y salida de materia. Este es un sistema abierto, contrario que al cilindro pistón, un sistema cerrado. Este sistema abierto está permitiendo tanto la entrada y salida de materia como la entrada de energía en forma de calor, aquí como lo vemos. También entonces explicamos qué son las paredes o fronteras y cuáles son los tipos que existen. Tenemos las paredes rígidas, que son, como su nombre lo dice, son aquellas que no se mueven. Que en este caso del ejemplo aquí tenemos 3 paredes rígidas, ¿ya? Y tenemos una frontera móvil, que es la parte de arriba, suponiendo que es un cilindro pistón que puede generar una expansión del gas que mueve ya sea hacia arriba, o una compresión que mueve hacia abajo el cilindro o el émbolo del pistón, perdón, del cilindro. Tenemos fronteras o paredes permeables o impermeables. Estamos hablando desde el punto de vista de la masa. Impermeable, pues, no permite la entrada de masa, o permeable, la que permite flujo o transferencia de masa. Adiabático, la frontera adiabática es la frontera que no permite la entrada ni salida de energía en forma de calor. Adiabático es ausencia de calor en el proceso. No adiabático, pues lo contrario, sí hay transferencia de calor en las fronteras del sistema. Y hablamos de fronteras imaginarias como la que teníamos aquí en el ejemplo de la turbina, que estas fronteras que están aquí son imaginarias porque realmente el sistema no está cerrado, está permitiendo la entrada de materia aquí. Sin embargo, como explicamos en concepto de sistema, para poder hacer el estudio de las propiedades de ese sistema y poder hacer los cálculos de ingeniería, yo tengo que delimitar mi sistema de esta forma, colocando fronteras imaginarias en este punto, y de esta forma ya tengo un volumen de control, o un lugar o una región para mi análisis termodinámico. Otro concepto que siempre encontramos es el concepto de estado y concepto de equilibrio. El estado es como la definición del sistema teniendo en cuenta sus variables,
sus variables termodinámicas o sus características. El equilibrio es todo aquello que no tiene ninguna tendencia al cambio. Un sistema que no experimenta ningún cambio. En estas circunstancias todas sus propiedades se pueden medir. El conjunto de propiedades describe el estado. Es decir, la termodinámica se centra en los estados de equilibrio. Tenemos un estado 1 aquí según el esquema y un estado 2. Hubo un proceso que es un cambio de estado, pero cuando se define el estado 2 es el momento en el que ya no hay ningún cambio y las variables como volumen, temperatura y masa pudieron haber sido medidas. En este caso pues la masa permanece constante. Entonces, para hablar de estado, cuando ocurre un proceso se deja a que el sistema regrese a su punto de equilibrio nuevamente, a su estado de equilibrio. Ahí cuando se pueden medir las variables se puede definir entonces el estado termodinámico. La termodinámica del equilibrio estudia solo sistemas en equilibrio. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados. Los potenciales desbalanceados también lo conocemos en algunos textos como la fuerza impulsora. Y se refiere a aquello que causa a que se rompa el equilibrio en un sistema, generando así un proceso. Tenemos por ejemplo el proceso que se llama la ósmosis, que es donde tenemos dos sustancias de diferentes concentraciones separadas por una membrana permeable, y de manera espontánea el solvente pasa de un lugar al otro. Lo que se considera un potencial desbalanceado aquí es la diferencia de concentraciones. Eso también se puede llamar la fuerza impulsora, es la que permite que se dé ese cambio espontáneamente. La ósmosis inversa ya no ocurre de manera espontánea, hay que aplicar una fuerza de tal manera que el soluto se quede retenido y el solvente pase al otro lado. Ese ya es un proceso que requiere una fuerza externa. Equilibrio en sistema aislado. Sus propiedades macroscópicas permanecen constantes a raíz del tiempo. Es decir, en un sistema aislado las propiedades no cambian, las propiedades macroscópicas. En equilibrio, en un sistema no aislado, pueden pasar dos cosas: A, que las propiedades macro permanezcan constantes, o B, cuando se suprime el contacto entre el sistema y sus alrededores, o sea, la entrada o salida de materia, y no hay cambio alguno en las propiedades del sistema. Eso se puede considerar sistema no aislado. Pero si se cumple A pero no se cumple B, es un sistema estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si yo no cumplo B, es decir, que sí hay entrada entre del entorno, o sea, de la parte exterior del sistema, hay entrada y salida de materia. Sin embargo, se cumple A, que las propiedades macro permanecen constantes. Estamos hablando de un sistema estacionario. Un sistema estacionario. Podemos devolvernos unas diapositivas atrás y lo podemos explicar con la turbina. Este sistema es un sistema estacionario, ya que está entrando y saliendo materia. Sin embargo, si sus propiedades constantes, sus propiedades internas o las propiedades del sistema permanecen constantes a pesar de que está entrando y saliendo materia, significa que es un sistema estacionario. Es decir, que no hay acumulación de masa. Si no hay acumulación de masa, significa que la masa que está entrando es igual a la masa que está saliendo, y la masa permanece constante. Además, también otras propiedades permanecen constantes. Eso se le considera un sistema estacionario. Tenemos entonces tipos de equilibrio. Ya dijimos que era el equilibrio, que es la ausencia de un cambio. Tenemos entonces tipos de equilibrio, que dijimos que el equilibrio es la ausencia de un cambio. El equilibrio mecánico se relaciona con las fuerzas o las presiones y se da cuando no hay cambio de fuerzas en algún punto, como lo vimos en física, en la física se habla de mecánica, se habla de donde hay acción de las fuerzas o presiones. En este caso no hay equilibrio mecánico, o sea que hay ausencia de fuerzas o presiones en el sistema. Hablamos de un equilibrio material, que tiene que ver con materia, es decir, no hay acumulación de materia
o no hay reacciones internas en el sistema que permitan que se esté formando materia dentro del sistema, como el caso de los reactores. Los reactores empiezan a producir materia y en ese caso ahí no hay un equilibrio material porque hay una producción de materia dentro del sistema. El equilibrio térmico, como la palabra lo dice, viene de temperatura, de calor, pero se refiere a cuando la temperatura es igual en todos sus puntos, es decir, ahí se alcanza un equilibrio, o lo que vamos a ver más adelante con la ley cero de la termodinámica, cuando llegan a igualarse las temperaturas o llega un punto donde la temperatura no varía. Ese es un equilibrio térmico. Un ejemplo que tenemos aquí es la taza, una taza por lo menos que está dentro de la caja, digamos, está en equilibrio con su alrededor, y en el ejemplo C tenemos dos tazas de pronto a diferente temperatura que al ponerse en contacto con el tiempo van a llegar a un equilibrio térmico o van a llegar a tener la misma temperatura. Propiedades de un sistema: tenemos por lo menos que se usan las propiedades para caracterizar un sistema en equilibrio, por lo tanto son como las características. Es como cuando vamos a describir una persona y decimos qué color es su cabello, qué color son sus ojos, cuál es el color de piel. Estas cosas ayudan a definir a la persona. Acá esas características se llaman propiedades y nos ayudan a definir el estado del sistema. Entonces no podemos saber en qué estado se encuentra el sistema hasta que no tengamos las variables del sistema medidas. Ejemplo de estas variables o propiedades del sistema son presión, volumen, temperatura y masa. Un sistema de equilibrio tiene variables concretas y se les denomina variables de estado porque son las que ayudan a definirlo. Hay propiedades intensivas como temperatura, presión y densidad, que son propiedades que no dependen de la masa, y las propiedades extensivas son las que dependen de la masa, como masa y volumen. Las propiedades específicas son otras propiedades que se obtienen de la relación de dos propiedades, como la densidad, que es densidad de masa sobre volumen, y densidad relativa es la densidad de una sustancia X relativa a la del agua. Son unas relaciones que se utilizan incluso en mecánica de fluidos. Se simboliza con estas letras que tenemos aquí, y es digamos, relaciona cualquier tipo de sustancia con respecto a la relación con respecto a la densidad del agua. Tenemos el volumen específico, que el volumen específico también es relación del volumen por una cantidad de masa, o también podemos llamarlo volumen por cantidad de sustancia. Es importante saber también que el volumen específico es el inverso de la densidad, como lo tenemos aquí. Eso significa que en un sistema, si tengo el volumen específico, puedo calcular la densidad de ese fluido, o lo contrario, si tengo la densidad del fluido, puedo calcular el volumen específico solamente con esta ecuación. El postulado de estado dice que el estado de un sistema compresible siempre se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas dependientes. Es decir, que para poder definir un estado necesitamos tener dos propiedades intensivas definidas y medidas. Por ejemplo, temperatura y presión. Si yo tengo definida en un sistema temperatura y presión, eso significa que ya yo podría definir el estado del sistema. Necesitan por lo menos mínimo dos propiedades. La temperatura es otro concepto importantísimo en la termodinámica porque todo gira alrededor del concepto de calor también. Pero es un concepto tan común que a veces no sabemos exactamente qué significa. Pensamos erróneamente que la temperatura o los termómetros nos están ayudando a medir el calor, pero las unidades de calor son kilojoule, PU, joule, son unidades de energía. Sin embargo, lo que medimos con el termómetro no son sino unidades de temperatura, centígrados o Kelvin, etc. La temperatura no es una medida del calor del cuerpo, es una magnitud física
que nos indica cuantitativamente el estado de caliente o frío, entre comillas, porque son dos estados o dos palabras subjetivas. Se expresa mediante un número asociado convencionalmente al cuerpo, es decir, la escala centígrada, que la miraremos más adelante, fue definida por Celsius, y él definió un punto 0 y un punto 100, y por eso la centígrada llega a 100 generalmente, es la escala básica. Que el Fahrenheit tomó otra escala, entonces estamos hablando de que depende de cómo se toma la escala, puede variar la temperatura, por eso ya se utilizan temperaturas absolutas para los cálculos de ingeniería. Sin embargo, aquí vemos que exactamente qué es la temperatura, es una medida de la mayor o menor agitación de las moléculas o átomos que constituyen un cuerpo. Para cuantificarla se relaciona la energía cinética promedio de las moléculas. Es decir, si vemos los tres esquemas que tenemos ahí, vemos un sólido en la parte de arriba, donde sus moléculas están bastante compactas, bastante unidas, hay poco espacio entre las moléculas, y sin embargo hay un movimiento, hay una agitación, hay una vibración constante entre las moléculas, pero no es muy apreciable porque están bastante cercanas. En el segundo ejemplo, en la parte intermedia, tenemos un líquido. En el líquido, si lo comparamos con la imagen de arriba, tenemos las moléculas un poco más separadas. Eso significa que tiene un poco más de espacio para su constante vibración con respecto a un sólido. En cierta forma aumentó su energía, y por eso la temperatura, digamos, si que este sólido que tenemos arriba es un pedazo de hielo, y tenemos acá agua líquida, estamos hablando de que la temperatura del hielo es mucho menor porque hay también poco espacio entre ellos, pero si se le adiciona energía, este se derrite, aumenta el espacio entre las moléculas y ganaron energía, ganaron temperatura. Tenemos el concepto, bueno, no terminé aquí con lo que ¿qué es lo que se mide exactamente con la temperatura? O sea, se cuantifica un poco la energía cinética promedio de las moléculas. Ellas ganaron movimiento, por lo tanto, al movimiento hablamos de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Significa que, bueno, entonces la temperatura es una cuantificación de la energía cinética promedio de las moléculas. Al entrar calor al sistema, las moléculas se excitan mucho más, eso hace que el espacio aumente entre ellas, y entonces van a tener más espacio para moverse, y si aumenta la velocidad también aumenta la energía cinética, y todo ese cambio se debió al calor, a la adición de calor. Entonces la temperatura sí va relacionada con el calor, sin embargo la temperatura no es una medida del calor. Tenemos también la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene, son debidas a los choques que tienen lugar entre las partículas del gas y dichas paredes. Como lo vemos en el esquema, las partículas están constantemente chocando contra las paredes, eso hace que se mantenga rígido, digamos, y generando una presión, y esa presión es fuerza sobre unidad de área, y lo podemos entender un poco aquí. Digamos, si esta fuera las paredes de un globo, vemos que las moléculas chocarían con cierta fuerza en un área determinada, que sería uno de estos recuadros que tenemos aquí. Si presión es igual a fuerza sobre unidad de área, tendríamos que en este cuadro aquí se está haciendo una presión debido a la fuerza de choque de la molécula. Ahí. Un ejemplo para resumir lo que hemos hablado: tenemos un calentador de agua, aquí tenemos una tobera y tenemos un cilindro pistón. Si quiero repasar conceptos con el calentador de agua, yo veo aquí que tengo 4 fronteras rígidas, o 4 paredes rígidas. Este es un sistema cerrado, perdón, no es cerrado, tiene entrada y salida de agua. Aquí entrada de agua fría y salida de agua caliente. O sea que no es un sistema cerrado, es un sistema abierto con 4 fronteras, y esta línea punteada aquí es lo que se llama superficie de control o volumen de control, que es el sitio o la región de estudio.
tenemos acá un sistema que tiene dos fronteras. Este es el esquema de una tobera, y tenemos dos fronteras rígidas y dos fronteras imaginarias. Hay que definir un volumen de control, o un BC como dice aquí, y para eso hay que delimitar el lugar de estudio, el lugar de sistema. Como es un sistema abierto también, que tiene entrada y salida de materia, se delimita por unas fronteras imaginarias. Y tenemos acá un cilindro pistón, pero que tiene en este caso una entrada de masa. Aquí no hay sino solamente una entrada, no hay una salida de masa, lo que indica que la masa se está acumulando aquí. Y si la masa se está acumulando, hay una propiedad que está cambiando, que es la masa, y no es un sistema estacionario. Es un sistema, podemos decirlo, semiabierto. Está abierto por un extremo, hay acumulación de masa, eso va a hacer que se mueva una de las paredes móviles que tiene, y también tiene tres paredes fijas. El volumen de control va a ir aumentando con respecto a la adición de masa que se dé en el sistema. Es importante también en ingeniería tener claro el concepto de procesos y el concepto de ciclos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio y la serie de estados por las que pasa un sistema en este proceso se llama trayectoria. Es decir, un proceso, es el cambio de un estado a otro estado de equilibrio. La trayectoria del proceso son esos estados intermedios, digamos, que se fueron dando para llegar al estado final. Un sistema, a veces pueden confundirlo los estudiantes y creen que un proceso simplemente se habla de dos estados, pero a veces el proceso puede tener varios estados, pero todos tienen un estado inicial y un estado final. Significa que aquí podrían haber estados intermedios, dos o tres estados intermedios, pero hablaríamos de un estado inicial y un estado final. Siempre hay un inicio y un final del proceso. La trayectoria del proceso es la que se va formando con estados intermedios, que no siempre se tiene claridad acerca de esos estados intermedios. Un proceso cíclico, como su nombre lo dice, un proceso que vuelve a su estado inicial. Un proceso donde el estado inicial es igual al estado final. Tenemos un proceso isotérmico, iso igual, hablamos de temperatura igual, es decir, un proceso que se da donde la temperatura permanece constante. Cambian otras propiedades, de pronto presión, volumen, pero la temperatura permanece constante. Debido al cambio de las otras dos propiedades que pusimos de ejemplo, se habla de proceso. El proceso isobárico es un proceso donde lo que permanece constante es la presión. El proceso isocórico es un proceso donde permanece constante el volumen. Entonces mire que tenemos las tres propiedades básicas, digamos, temperatura, presión y volumen de un sistema. Si cada una de ellas, de esas tres variables, permanece constante, hablaremos de tres diferentes procesos: isotérmico, isobárico, isocórico. Y tenemos proceso cuasiestático. Un proceso cuasiestático son procesos que no ocurren en la realidad, son procesos ideales, y son procesos que se van dando cambios mínimos de un proceso a otro, y en cada punto se llega a un pequeño estado de equilibrio donde sus variables se miden y se genera una trayectoria. Todos los estados intermedios del proceso son estados de equilibrio. Quiere decir que siempre se mide un estado intermedio en equilibrio donde se pueden cuantificar sus variables, y hablaremos de un proceso que deja una trayectoria definida por diferentes estados intermedios. El proceso no estático es un proceso donde hay un cambio, la palabra lo dice, hay un cambio en las variables. Un proceso reversible es lo mismo que un proceso cuasi estático y deja un camino, lo que ya dijimos, o es un proceso ideal. Los procesos de naturaleza realmente son irreversibles, siempre tienen un efecto en el entorno y es difícil de retornar al estado inicial. Teóricamente, una transformación o proceso puede realizarse de dos maneras distintas: de forma reversible, cuando se puede deshacer el proceso, o de forma irreversible, cuando no se puede deshacer. Un ejemplo, tenemos la difusión de un gas y la mezcla de dos líquidos homogéneos. Son procesos que se pueden llamar irreversibles porque no es fácil la separación de estos dos líquidos muy parecidos.
Las reacciones químicas muchas de las reacciones son irreversibles, o si se mira desde el punto de vista del calor que se puede liberar o que puede absorber el sistema, o la reacción, siempre son procesos irreversibles, ya que no podemos recuperar ese calor que se perdió al exterior. Y tenemos la conducción de calor desde un foco caliente a un foco frío, son procesos irreversibles. Normalmente el calor fluye siempre del objeto más caliente al más frío, y eso ocurre de manera espontánea, pero el proceso invertido no ocurre de manera espontánea, ocurre con la acción de un trabajo, que es lo que hacen los refrigeradores. Entonces estos son procesos irreversibles, son ejemplos de procesos irreversibles. Para terminar con este primer video, hay un concepto muy importante, que es la sustancia pura. La sustancia pura es un material formado por un solo constituyente. No significa que sea químicamente pura. Por lo menos el agua puede ser una sustancia pura, porque químicamente es la misma estructura, no tiene otro soluto, digamos, ni nada de eso. Sin embargo, el aire puede considerarse en efectos de ingeniería como una sustancia pura. Pero si lo miramos desde el punto de vista químico, el aire no es una sustancia pura, porque está compuesto que tiene una mezcla de gases, mayoritariamente de oxígeno y nitrógeno. Pero para los cálculos de ingeniería, más que todo secado, operación unitaria, evaporación, hablamos que se considera como una sustancia pura. Sustancia pura es la que en el intervalo de propiedades estudiados no se separa en sus componentes. Entonces eso se necesita para considerarla una sustancia pura. También que esté formada por un solo constituyente, por lo menos un agua con sal ya tendrá un cambio en el proceso de ebullición con respecto a su punto de ebullición, una solución. Pero es una sustancia pura, su temperatura de ebullición permanece constante en el proceso. Eso es lo que está diciendo. Se necesita que el intervalo de propiedades estudiados no se separen sus componentes, o que también se comportan estas sustancias manteniendo constantes ciertas propiedades en el proceso, como en el caso de ebullición del agua. El proceso de licuefacción del aire es interesante, como se obtiene hoy en día aire líquido. Dejo el link en la descripción del video para que puedan ver este proceso, y aprendemos también que se logran temperaturas bastante bajas en la licuefacción del aire. Bueno, estos son conceptos importantes para empezar el curso. Suscríbanse a mi canal, vamos a estar compartiendo diferentes cosas en el tema de ingeniería, e incluso vamos a poder descargar los libros que les mencioné que se necesitan, u otros libros de ingeniería, que una página que les estaré avisando en el próximo video. Bueno, espero que haya sido de utilidad. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.